Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob.
Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Igual, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste
y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida
muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Sí, te adoramos, Señor. En esta tarde vinimos a adorar a Dios. En esta tarde vinimos a alabarte, Señor, a exaltarte, a bendecir tu nombre, Señor, oh Dios, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo tus grandezas, Señor, oh Dios, tus prodigios, Señor, tu benevolencia para con nosotros, Señor, oh Dios, tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, oh Dios, que en esta tarde podemos estar aquí reunidos, Señor, oh Dios, ante tu presencia, uniendo nuestra fe, Señor, junto con nuestro hermano, Señor, para así, Señor, traer nuestras peticiones delante de tu presencia, pero también para exaltarte, Señor, a una voz, Señor, oh Dios, a un sentir, para adorarte, para glorificarte, para darte las gracias, Señor. Gracias que tu misericordia, Señor, un día nos alcanzó. Gracias, Señor, que tu evangelio, tu palabra un día nos alcanzó, Señor, oh Dios, que esta tarde podemos estar aquí, que podemos servirte, Señor, como nuestro Dios grande, único y suficiente. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios, por tu protección durante la semana, Señor, oh Rey. Gracias, Señor, oh Dios, por tu proveencia, Señor, oh Dios, durante la semana, Jehová. Padre, gracias, Señor, por el pan de cada día que tú nos has dado, Señor, oh Dios. Padre, gracias, Señor, oh Dios, por el maná del cielo, tu palabra viva, Señor, que tú has proveído. Gracias en esta tarde, Señor, oh Dios. Con corazón, Padre, agradecimos, nos rendimos ante ti, Señor, reconociendo que hasta
aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oh Padre, porque si vivimos por ti vivimos, oh Jehová, y si morimos por ti morimos, oh Señor. Padre, estamos aquí, Señor, no por nuestra propia fuerza, Señor, pero porque tu misericordia nos ha guardado, Jehová. Padre, porque tú nos has fortalecido cuando hemos estado cansados, Señor. Padre, cuando estamos atribulados, tú nos das paz y confianza, Señor, oh Rey. Gracias, Padre Santo. En esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias, oh Rey. Gracias, gracias, gracias. Y queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor. Padre, cada petición está en tus manos en esta tarde. Tú conoces cada corazón, Jehová. Tú conoces cada necesidad, Señor, oh Dios. No hay nada oculto, Señor, que tú no conozcas. Por eso lo presentamos delante de tu presencia. Y creemos, Señor, confiamos en ti, en que tú vas a obrar en cada una de nuestras peticiones de una manera especial, Señor. Y en esta tarde nos deleitamos, Señor. Nos deleitamos en tu presencia. Padre, seas tú ministrando a cada vida, a cada corazón en esta preciosa tarde, Señor. En este culto misionero, Jehová. Padre, ministra a cada corazón, Jehová, mi Rey. Para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida y nuestro ser, Señor, oh Rey. Oh, Padre, que tu palabra salga, Señor, en esta noche con libertad, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, oh Dios, para que tu presencia descienda de una manera especial sobre nuestras vidas, Señor. Padre, atamos y reprendemos toda altimaña de Satanás en el nombre de Jesús, Señor. Todo poder de las tinieblas lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Padre, declaramos los aires celestes libres en esta noche, Jehová, para que tu palabra salga con fluidez. Oh, Padre, que tu presencia descienda de una manera especial, Señor. Padre, usa cada vaso en esta tarde delante de tu presencia. Padre, mira, Padre, aquel que tiene que leer la palabra, aquel que tiene que traer las alabanzas y los coros, Señor, oh Dios, aquel que va a predicar tu palabra, Señor. Unge de una manera especial en esta noche, Señor. Este servicio es tuyo, Jehová, mi Rey, y a ti, Señor, venimos a darte la gloria y la honra, Señor, oh Dios. Oh, Padre, queremos ese maná fresco, Jehová, esa unción fresca, Señor, oh Dios. En esta tarde desciende con poder y gloria sobre nuestras vidas, Señor. Desde lo más pequeño hasta el más grande, Padre Santo. Aún los niños y los bebés, Señor, oh Dios, que ellos puedan sentir tu presencia, oh Jehová. Los jóvenes también, Padre. Aviva, Señor, el fuego en su ser. Aviva el fuego en sus corazones, Señor. Oh, te alabamos, Jehová. Te exaltamos, Señor. Oh, Padre, mira la obra misionera está delante de tu presencia. Cada misionero, Señor, lo ponemos delante de tu presencia. Padre, está tú fortaleciendo cada misionero. Mira a estos hombres y mujeres, Señor, oh Dios, tal vez que han dejado su país, Señor, su tierra, Jehová, su familia, para ir a predicar tu palabra, Señor, a un lugar distinto donde tú lo has llamado. Padre, seas tú fortaleciéndolos de una manera especial. Fortalece, Jehová, mi Rey, sus vidas, sus familias, Jehová, mi Rey. Prospera la obra, Señor, oh Dios, a la cual ellos ministran, Padre Santo. Padre, mira cada distinto obrero, Señor, que aún en tribulaciones y pruebas, oh Jehová, se han quedado firmes, Señor. Han cumplido con su ministerio, Jehová. Padre, seas tú guardándolos de una manera especial. Seas tú renovando sus fuerzas de una manera especial, Jehová. Porque por ellos tu palabra es predicada, Jehová. Y en esta tarde unimos nuestra fe, Señor, clamando por cada uno, Jehová. Padre, sea aquí en Bonaire, en Curazao, en Aruba y Round Mundo, Señor, oh Dios. Padre, tú los conoces, Jehová. Tú lo conoces, oh Jehová. Cada maestro, cada pastor, Jehová, cada evangelista, Señor, oh mi Rey, está delante de tu presencia, Señor. Multiplica sus fuerzas, Señor. Aquel que cree que está cansado y que no puede más, Señor, multiplica sus fuerzas, Señor. Aquel que le falta sabiduría, dale sabiduría, Jehová. Aquel, Padre, que carece financieramente, seas tú proveyendo de una manera especial. Oh, santo, santo, santo. Sa mi voluntad, Señor. Gloria a Dios. Usa mi voluntad, Señor. Mi nota di mi vida te divo.
voluntad, Señor. Oh, dile en esta tarde. Usa mi pavo voluntad, Señor. Usa mi pavo voluntad, Señor. Mi nota di mi mes, mi vida te digo. Usa mi pavo voluntad, Señor. Mostrami, oh gloria, mostrami, da que botas, Señor, mostrami, oh gloria, pa' mi conocer. Oh, hoy tarde, vi como propia palabra. Señor, usa-me para boa vontade, Jehová. Me saco boa vontade para con mi vida, tu voluntad perfecto, Señor. Es una buena voluntad para conmigo, Dios. En esta tarde, Jehová, mi Dios, úsanos para tu voluntad, Jehová. Ayúdanos a reconocer, Padre, que no pertenecemos a nosotros mismos, Jehová, pero que a Cristo, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí. Oh, Padre, y esta vida que ahora vivimos, la vivimos por ti, Jehová. Ayúdanos a vivir, Señor, según tu voluntad, según tu plan, Jehová, mi Rey. Úsanos en tu obra de una manera especial, Jehová. Ayúdanos a predicar tu palabra, Jehová, afuera a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Oh, Padre, en cada casa que haya necesidad, Señor, oh Dios, en cada hogar, oh Jehová, mi Rey, en la escuela, en el trabajo, Jehová. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar las nuevas, Señor, oh Dios. Oh, Padre Santo, en esta noche, Señor, ministra. Oh, queremos rendirnos ante tu presencia, Señor, y muéstranos quién eres, Jehová. Muéstranos quién eres, Señor, oh Dios. Te damos el primer lugar, Jehová. Te damos el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre Santo. Queremos, Señor, oh Dios, predicar tu palabra, Jehová. Usa mi pavo voluntad, Señor. Usa mi pavo voluntad, Señor. Mi nota di mi mes, mi vida te digo. Usa mi pavo voluntad, Señor. Usa mi pavo voluntad, Señor. Oh, Viseu é tarde, Viseu. Usa mi pavo voluntad, Señor. Mi nota di mi mes, mi vida te vivo. Usa mi pavo voluntad, Señor. Mostrami, Oh, láganos lata para o tarde. gloria, mostrami, da que botas, Señor. Oh, mostrame, Senhor. Mostrami, oh gloria, pa' mi cono. Oh, Viseu é tarde, Viseu. Mostrami, oh gloria, mostrami, da que botas, Señor, mostrami, oh gloria, pa' mi conocer.
Oh, vise a vetardi. Oh, vise, vise, mostrami. Da che importa, Señor, mostrami. Oh, gloria, pa' mi conocer, pa' mi Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, vetardi vise mirumán. Oh, van llena su trono con alabanza. Van llena su trono con adoración. Oh, una entrega profundo. Oh, queremos ser verdaderos adoradores. Oh, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y queremos conocer la voluntad de Dios, amén. Queremos conocer ese Dios grande, ese Dios poderoso, amén. Que nos revele su preciosa voluntad en esta tarde de una manera especial, amén. El maná de esta mañana fue de esta mañana, pero esta tarde Dios tiene un maná nuevo para nosotros, amén. Y en eso confiamos, amén. Gocémonos en este precioso culto misionero, amén. Al encargo de las maestras, amén. Gloria a Dios. Y con nosotros en esta tarde nuestro hermanito Ricardo en la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria Hermanos, al ¿quién Señor. vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. Les invito a mis hermanos a abrir la palabra en Salmos 103, del versículo 15 al 18. Vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra del Señor en esta noche. Mientras busca la palabra, siga adorando al Señor. Mis hermanos lo tienen. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Con un amén comenzamos. La palabra del Señor se nombra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre amado, todopoderoso, Señor, bendíganos en esta noche, Señor. Bendiga el dador alegre, Padre amado. Bendiga a esos misioneros, Señor, alrededor de todo el mundo, Padre, para que sus mandamientos sean hechos obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios siga bendiciendo su hermosa palabra, amén, en nuestros corazones. Y en esta tarde vamos a gozarnos, amén. Vamos a cantar, vamos a adorar con las maestras en esta tarde, nuestra hermana Dilia de Polanco. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos vinieron a gozarse? Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por las alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Señor. En esta hora te presentamos las alabanzas, Dios mío, pidiendo que tú ministres a cada uno de nosotros y los que están en sintonía, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con poder y con amor. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con poder y con valor. Decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, que tú das paz, una corona allá en el cielo, eternamente tú me darás una corona allá en el cielo, eternamente tú me darás. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con poder y con valor. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad
voluntad, con poder y con valor. Decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, que tú das paz, una corona en el cielo, eternamente tú me darás. Decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, que tú das paz, una corona y en el cielo eternamente tú me darás. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con poder y con valor. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con poder y con valor. Decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, gloria, que tú das paz, una corona en el cielo, eternamente tú me darás. Una corona en el cielo, una corona en el cielo, una corona en el cielo, una corona en el cielo. Decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, que tú das paz, una corona en el cielo, eternamente tú me darás. Decirle al mundo, oh gloria a Dios, aleluya, que tú das paz, una corona en el cielo, eternamente tú me darás. Una corona en el cielo, 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 me darás. Ay, tú me darás, tú me darás, me darás. Ay, que tú darás, tú me darás, me darás. Una corona allá en el cielo, me darás. Una corona allá en el cielo, me darás. Decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, que tú das paz, una corona allá en el cielo, eternamente tú me darás. Decirle al mundo, oh gloria, viva el Rey, aleluya, una corona en el cielo, eternamente tú me darás. Una corona allá en el cielo, 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 aleluya, oh gloria, gloria, hay una corona para ti, aleluya. Los voluntarios, alabado es el nombre del Señor. Dios tiene una corona, Dios tiene una corona. Oh gloria, gloria, cada alma que tú prediques, cada alma que sea salvada, aleluya. Tú tienes una corona, aleluya. Una corona allá en el cielo, 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 hay una corona allá en el cielo, hay una corona allá en el cielo, tú me darás. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pueden sentarse, hermano. Que tenemos un pequeño drama en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. No deje de alabar a Dios, no deje de exaltar el nombre del Señor, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Santo es el Cordero de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya.
micrófonos prendidos. Todos los micrófonos prendidos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya. Falta uno, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Rápido, rápido. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, Gloria a Dios. Gloria a Dios. gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Bendito sea. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza, alabanza. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Deus Aleluya. chame irmã, vamos aqui para nós fazer oração para Cabo Branco, que é bairro do nosso. Me da nervio. Amém. Glória ao Senhor, glória Aleluya. Santo Dios. Poderoso Señor. Tengo que sacarlo cuando yo vengo corriendo. Amém. Romana, essa vida, nos 3 milhões de líderes que ajudam de líderes aqui, nós chegamos metade a acaba. Tempo está passando, pouco líder. Igreja mesquer crescimento. O tempo está acabando. Cristo está na caminho. Está tempo para nós expandir. Está tempo para dar campo branco. Nós temos managos alçar para a caminha, apontar para o rincão. Pero agora nós vai 30, nós quer 30 praia para bom, nós vai 30 nossa linha, nós vai 30 rato anterior, nós vamos começar com essa quinana e a Deus seguir guia nós. Hermano Gandhi, até nós aqui, hermano encargava e amanhã e transita para papi com nós, se não desejar de estar voluntário para se obra aqui. Se não vai de acordo, nós vamos reunir líderes. Tudo que no mundo, nossa oração para depois apresentar na igreja, para junto com a igreja também, fazer oração para. Amém. Ay, gloria a Dios, aleluya. Esta pastora de una melista, la que me llama hermana, que transita con nan. Gloria a Dios, hermana, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano, conta. Amén, amén. Conta que familia. Amén, amén. Hermana, nós temos reunião de líder, então me tenho uma rivalista para trazer cita com o irmão para papiar algo bem importante. Hermana, tem tempo amanhã à tarde 5 Ok, bom, amém. Bom, nós estamos agora na igreja, bom? Danke, meu irmão, amém. Amém. O seguinte, está aqui, viu? Amém, amém. Yo la que cuide. Amén. Amén. Irmã, Deus bendiga, vou contar. Amém, irmã, entende? Nós estamos tendo líder, reunião de líder junto com o pastor, então, irmã, está pessoa que está rivalista, que nós temos que trazer cita com a irmã. Irmã, por amanhã à tarde, metade 6? Amém. Bom, irmã, nós estamos a irmã na igreja, bom? Ok, mas danke, bom? Bendição. Bom, amém. Danke, meu irmão. Amém. Já me sei. Amém. Amém. Já me acaba, já me ture romana. Glória a Deus. Amém. Deus lá gana amanhã, não bini para nós. Deus lá gana missa sim, Senhor, papel com não, toca no coração, lá gana missa sim. Nós mesteriende para Campo Branco, não. Tempo está acabando, Cristo está na caminho, nós mesteriende para trás. Aló. Sí, me está viniendo a una reunión, pero ahora me acaba. Me está bien, se acabó. Sí.
Boa tarde, passa numa. Boa tarde, bendición. Deus bendicionava meu irmão. Amén, Amém. bendición. Irmão por cinturato, amém? Cinta. Sim, sim. Mita quiere dar algo chiquito, Sim, hermana, sim. que avisa. Chiquito, chiquito, sim, tá. Um bem não está acaba, meu Eso, irmão. mita hopi ocupar, Ana. Sim, meu irmão, um bem não está acaba, bom? Bom. Nós estava tendo reunião ayer com o líder, junto com o pastor. Então, irmã tá uma pessoa na rivalista, que nós está ganhando um bom candidato. Hermana, perdóname un minuto. Sí. Irmã. Aló. Sí, durame 10 minutos. Sí, mita casi claro de reunión, ¿bon? Bon, ayo. Sim, meu irmão. Maneira nós está pensando. Então, nós está tendo reunião, então a irmã está um candidato rebelista, que nós está ganhando uma boa pessoa, junto com a irmã acaba casa com o irmão Jerry. Hermana, perdóname un minuto, sorry. Aló. Sí, casi acabando. Sí, mita bien, bon. Hermana, por visa me leva sonar guardando-me. Sim, meu irmão. Mas irmã um bom candidato, mas minha irmã acaba casa com o Jerry, irmã, então buscando dois juntos de frente de um campo branco. Que irmã está pensando? Não, hermana, sorry, me não por. Me tem 2 negócios, me tem que estar pendente de nada, me tem trabalho, depois de trabalho me tem job, ocupar-me, tá, hermana? Sim, me tem coisas com assim na casa, me não por. Irmã está segura, irmã, que nem sequer pensa. Até não abel-me aqui, não, me não por, hermana. Ayo. Ai, Deus, meu irmão. Senhor Deus, essa aqui está roupa ocupar. Não tem trabalho, não tem tempo para trabalhar para Deus, Senhor. Então, é o seguinte que eu si, assim, tem tempo para você, Senhor. Me está rogando, Deus, toca seu coração. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão Marilu. Deus bendicionado. Deus bom? bendicionado, amém. Hermana, posso ir orato, amém? Hermana. Maneira mais irmã na telefone, nós estamos em reunião de líder, não? Então, nós estamos a escolher, Deus a mostrar nos que irmã está uma pessoa não para Campo Blanco de Norte Salinha. Hermana, no, a mí. De Norte Salinha, pegar com o caso. No, mi hermana, por favor, a mí no por, me tenho miedo. No. Me no por. Hermano, mas tem medo, vai lá avisar que Deus não adora no espírito de cobardia. No, irmã, pero a mí tenho medo para abrir campo branco, me no por. Senhor vai ajudar, bu. Hermana, bautizar com o Espírito Santo, Senhor vai ajudar. No, por favor, no. Busca sí, hermana. Hermana. Ai. Até essa aqui está em medo, Senhor Deus. Miedo não quer ser boa obra, Deus, de com Senhor. Senhor, é seguinte, lá que precisa assim. Ai, tá aqui me tem pastora, pastora, ai, Deus. Seguinte, lá que pin. Ai, ela chega também. Bendição, passa numa. Deus bendicionava, meu irmão. Amém, Deus lhe bendiga, hermana. Ai, sim, conta com o irmão Richard. Hope bom. Sim, Sí, Ricardo também bom? Bom. Amém. Pisa, Hermana. Nós estamos em reunião junto com o pastor, o líder na tour, então nós estamos buscando pessoas que carga amor para trás em Campo Blanco. Hermana, está uma pessoa candidata na rebelista para entrar em Campo Blanco. Ai. Hermana, precisa sim, hermana. Ai, hermana. Bom, hermana, ¿qué pasa, hermana? Ay, hermana. ¿Y si me rechazan, hermana? No worry, que Cristo me va a rechazar, no worry que sí. Gloria a Dios. Pensé, mi irmã, pensé. Dios. Pensé, papi con hermano Richard, con Ricardo, reunidos en la casa, entonces, pensé. Bom, hermana? Ay, hermana. Hermana, y si no sé qué decir. Espíritu Santo, de una palabra, no tenemos palabra convencida, Espíritu Santo convenciendo en Ay, Dios. Hermana, tú trapa Dios, hermana, tú una persona fiel de tu evangelismo, hermana, tú un buen candidato. Hermana, ¿qué vas a pensar? ¿Sí? Ay, no, hermana, eso no es para mí, hermana. ¿Seguro? No, yo no soy la candidata de eso. No, hermana. No, hermana, de verdad que no. ¿Por qué no? No me está inseguro. No. Hermana, no me está así insegura, hermana. Confía de un mes y la Espíritu Santo hace obra. Discúlpeme, hermana, de verdad, discúlpeme, hermana, pero mejor busque otra persona. Hermana, no lo quiere ni pensar. No, hermana, yo no soy la persona adecuada. Busque otra persona, hermana. Discúlpeme, hermana. Sí, hermana, Dios le bendiga, hermana. No, hermana, no. Ay, Dios, esa aquí está insegura y su mes, ¿en qué trapa Dios? Ay, Señor, aquí no está así, tata, nos misterios para trapar, Ai, falta uma pessoa mais, falta um N mais, Senhor. La que bisa assim. Toca seu coração, la que bisa assim. Ela chega também, Deus. Bendição.
Dios bendicionado, mi hermana. Hermana, Dios bendicionado María Mercera. Amén. Y Raida. Amén. María Mercera o Raida, ¿cuál es? María Mercera. Ah, bom, é Maria Mercera. Hermana Maria Mercera. Maria, nós estamos no telefone. Hermana, nós estamos em reunião com o líder ajudante. Entende? Hermana, está aqui com? E Hermana, está uma pessoa adequada para um campo branco de Antriol. E? Com I. Hermana que trapa Deus? A mim? Sim, hermana está... Hermana, hermana estava também maestra de escola dominical, fedia me tem 10, 12 anos. Hermana, tua irmã de outro tempo. A mim não, meu irmão, não vou involucrar-me de coisa, né? Me tá cumpre, pedir bus me buscar-me, para me tá de inglês e escuta e predicação, me pode ajudar a outra coisa, mas não involucrar-me de coisa, né? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não, a mim não. Digo, irmã, indiferente assim, não. A mim, não, meu irmão. Definitivamente, busca outro N. Seguro, meu irmão. Igreja N, busca outro N, bom? Irmão, que nem pensei. Não, me não pensa nada. Hermana, sai texto na de café, memória. Não. Hermana. Me pode saber texto, mas a mim sim, não. Mas não outro N, bom? Só dizer, de baixo me pôr cana. De baixo me pôr cana, ou na mandar-me campo missioneiro. Não. Manda outro N, manda outro N. Deus, digo, Senhor, tem medo. Está indiferente, não quer fazer obra. E outro está inseguro em seu mês. E outro está tanto ocupado em seu mês. Senhor, e não tem um ende para ir campo branco, tata. Me dá rogado, Senhor, a toca, a trata, Senhor. A mês tem um ende, a sempre tem um ende disponível para trazer assim obra, Senhor. Aleluia. Senhor Deus, mira mi desejo como te atrapavo, Senhor. Oh Padre, eu opino que atrapavo, Senhor. Padre, pero a mim sí que atrapavo. Oh, mire campo blanco, não, Senhor. Me esté retrado. Padre, atame aqui, Senhor. Manda a mim, sí, oh Deus. Oh, Senhor, a vos manda a persona que vos tem, Senhor. Portar nos próprios vistas humanos, nos está mireção, nos está querendo que usted, pero não te a vos tem persona adequada. Senhor, mandé, me está rogado en nombre de Jesús. La que llega cerca a mí aquí, Nana Cantor, aleluya. Señor. La que sea tu señal para nos. Ay, ¿ya la llega? Dios. Botari. Hermana. Conta. Hermana, ¿tú está bom? Sí. Me dio un deseo de mi corazón. Pensé, me vine con hermana para mi papi con hermana. ¿Papi de Kiku? Hermana, me saco mistério de trajador de campo, não? Antorman, como me tem gana de bai. Como passar? Me que bai, Deus se trata comigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A mim sí que vai, irmã. Sí, Senhor. Aba mandé, aba confirmar, Senhor. Hermana, um cosi. Me tem família. Não dá nada. Hermana, quer me pôr com não? Claro. Tá, que Senhor. Deus lo trata com não para também vai cubo. Nós está passando de necessidade, hermana. Nós não temos mais assim. Pero Deus avisa que lo recompensa. Amém. Não que trape. Amém. Glória a Deus. Ah, me tá bem. Você tá bem? Você tá seguro? Sim, irmã, seguro. Amém. Espírito Santo tá bem acompanhado. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo tá bem cubo. Lá que nossa oração. Amém. Glória ao Senhor. Padre Santo, Deus de glória. Danke, Senhor. Aba confirmar, Senhor. Aba ter um camarada voluntário aqui, Deus. Aba trata com ele, trata com sua família, Padre. Me está rogado, tata me está suplicado, Senhor. Use para glória, Senhor. Oh, é que está um voluntário para trabalhar. O tempo está acabando, Senhor. Nós mestre pessoas não disponível com carga, com amor, para trazer obra. É campo branco não está guardando, Senhor. Boneiro está guardando. Aba toca, Senhor. Aba trata com ele. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. En nombre de Jesús. Gloria. Gloria a Dios. Jesús está buscando voluntarios hoy que a la ruda lucha luego quieran ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Siendo voluntario listo a combatir. De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Nos cercan las tinieblas.
abismo cuando se manda y para destruirla llamar Salvador. Muchos voluntarios que amen la verdad de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Y quieres ser un voluntario de Jesús. 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 Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos son los voluntarios? Aleluya. ¿Dónde están los voluntarios de Republic? ¿Dónde están los voluntarios de Norsalilla? ¿Dónde están los voluntarios de Hato? ¿Dónde están los voluntarios de Playa? ¿Dónde están los voluntarios de Antrior? ¿De México? ¿De Ambona? ¿De Teracorá? ¿Dónde están? ¡Aleluya! Poderoso es el nombre del Señor. Gloria, gloria. Vamos a dejar a nuestra hermana Naomi. Gloria al nombre de Jesús. Gloria, gloria. Los voluntarios de Jesús. ¿Dónde están los voluntarios de Jesús? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Glória a Deus. Deus bendiga a hermana. Agora que nós estamos de parte de nossa ofrenda missioneiro, amém? Lá nos vai de palavra hoje noite, de 2 Coríntios 9. É importante nós ter culto missioneiro, romana, que me lá nós tem coração também, para estar voluntariamente, donando voluntariamente a nosso Senhor, amém? De 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Amém? Que está recordando-nos algo importante, amém? Nos hermanos por vir para recoger ofrenda. E a palavra diz a nós, hermanos, pero esto digo, 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, e a palavra de Deus está guardada na nombridade e o Espírito Santo. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. De caso aquí mesmo que Dios está buscando el voluntario para vai y ver palabra, amén. También nos semilla financiero también, la nos dune con corazón voluntario de noche, amén. Y la palabra te avisa nos que te recompensa, eso que duna generosamente, amén. Camina nos mesmo por vai, nos semilla financiero si por llega. Amém? Lá nos pedir Deus para bendicionar a ofrenda hoje noite. Tata Santo, nós te amamos. Danke, Senhor. Danke, Tata, para cada missioneiro, Senhor. Tata, nos saco a bote sunguta supla, Senhor. Tata, a bote sunguta duna, cada com duna, Senhor. A bote sunguta duna para cada necessidade que potim. É parte aqui financeiro também tá de momento, Senhor. Pero toca cada coração para poder duna generosamente, Senhor. Tata, bote sunguta supla para nós. Lá nos com coração voluntário duna na obra hoje noite,
Senhor, e bendicionar cada coluna, Senhor. Nós te pedimos aqui em nome de Jesus Cristo. Gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleves fruto será cortado y echado al fuego. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. 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 Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleves fruto será cortado y echado al fuego. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. 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 Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Ay, cuando Cristo venga, Él te premiará. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Ay, siembra la palabra, déjala crecer. Y cuando Cristo venga, Él te premiará. Y cuando Cristo venga, Él te premiará. 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 Ay, cuando Cristo venga, Él te premiará. 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 Aleluya. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Ay, cuando Cristo venga, Él te premiará. 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 Y cuando Cristo venga, Él te premiará. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Cuando Cristo venga, Él te premiará.
Señor, aleluya. Adora al Señor, aleluya. Trapa, Señor. Gloria a Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Ay, cuando Cristo venga, Él te premiará. Cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, Él te premiará. Cuando Cristo venga, 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 ay, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, Él te premiará. Alabanza al Señor, aleluya. Alabanza al Señor. Dios está viva. Dios vive. Y tú lo cual nos asipe. Y todo lo que hacemos para Él, Esta recompensanos. Él nos recompensará. Dios menciona a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. La que nos abrimos palabra de noche. Abrimos nuestra palabra en esta noche. De Job capítulo 1. En Job capítulo 1. Dios está bueno. Dios es bueno. Dios está grande. Dios es grande. Precioso servicio misionero. Un Amén. precioso servicio misionero. Precioso drama impactante. Un precioso drama impactante. Gloria al Señor. Job capítulo 1, versículo 19. Job capítulo 1, versículo 19. Dios está bueno. Dios es bueno. Mi hermana Antine, Mi hermano se lo tienen. nos sale esa palabra de Dios de nombre Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Este dice así aquí. Dice así. De un versículo 19 de Job 1. En Job 1, versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. E mira, um vento forte passa over de deserto bem e assuta e 4 esquinas nan de casa. E a casa a cai riba e jovena e nan a muri. E a mim só escapa para contabo. Versículo 20. El versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. E ora Job alanta, asquer su paena e afeita su cabeça. E ela tira su corpo a bow, com su cara tem na suela e a adorar. Versículo 21. Versículo 21. Y dijo, E ele avisa, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. su nu me asali for de barriga de mi mama e su nu lo me volve einan. Jehová dio, Senhora duna Jehová quitó. e Senhora quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendicioná sea el nombre de Señor. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dentro aquí Job no apeca ni no a culpa a Dios. Háganos más en oración. Oremos. Van a pedir Dios guianza de noche. Vamos a pedir la guianza de Dios en esta Oh noche. Dios, vos estás grande y poderoso. Vos estás maravilloso, Señor. Nos está continuando presencia. Donando gloria y alabanza, Señor. Trata santo Dios de servicio misionero aquí. Trata con nos vida, Señor. Papia con nos vida, Dios. Glorificamos mesmo de maneira especial. A boca conhecer cada coração que está aqui dentro, Tata. Me te rogamos, Espírito Santo, vai ministrando na cada vida, lo qual cada tem mister, Dios mío. O lo qual com a bota queda bom para nós cada Senhor. De nome de Jesus, me te rogamos, Tata. Vai tocando, vai sanando, vai quebrando cadena, atadura, vai llenando com o Espírito Santo, vai dando palavra que sunta busca, vai dando contesta. Oh Dios mío, de nome de Jesús, me te rogamos, Señor. Danke, Dios, y honra y gloria que para vos, Señor. Amén. Mira un poquito, aleluya. Mis hermanos pueden tomar asiento. Dios está bueno y Dios está grande. Dios es bueno y Dios es Y grande. Dios está maravilloso. Y nuestro Dios es maravilloso. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. No está continuar com o tema de Avemejinta. Vamos a continuar con el tema de esta mañana, Que paz também com o serviço missionário aqui. que cuadra también con este culto misionero. A sua mira com o drama, Porque vemos que en el drama, um drama hope precioso, un drama muy precioso, nete preparar. muy bonito preparado, Amém. Que mira
Cuando puedes ver maioria de nang no por abay, que la mayoría no podía ir amén, pasó nanta aferrar, nanta marra, agarrar, porque estaban aferrados, amarrados, agarrados amén, na situacionan, a situaciones, na costan aquí na tierra. a cosas aquí en la tierra. Alabanza al Señor. Amén, hermano. Amén, hermanos. Si no está aferrado, Y si nos aferramos, si no está agarrado na costa terrenal, si estamos agarrados a las cosas terrenales no se la situación dominanos vida, y dejamos que esas situaciones dominen nuestra vida, difícil para nos obedecer, Señor. muy difícilmente podemos obedecer a Dios. Y por el web, nosotros comenzamos a mirar el mensaje. Y desde el jueves hemos visto en este mensaje, amén, y nosotros ejemplo, y vimos el ejemplo, amén, nosotros más Saúl con Saúl a comenzar, y vemos cómo Saúl comenzó de tribu de más chiquito, desde la tribu de más pequeña, la tribu de Benjamín. la tribu de Benjamín. Su familia es familia de más chiquito de Benjamín. Su familia era la familia más pequeña de Benjamín. Pero para Dios no le costa y no está relevante. Pero para Dios esas cosas no son relevantes. Dios escogió a Saúl. Dios escogió a y Saúl. Dios va a preparar a Saúl. Y Dios fue preparando a Saúl. Un hombre humilde. Un hombre humilde. Un hombre con miedo. Un hombre con miedo. Un hombre tímido. Un hombre tímido. Pero Dios llenó con su Espíritu Santo. Pero Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios de nos vida. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tal nos vence. Deja que nosotros podamos vencer todo lo cual no puede limitarnos a hacer obra del Señor. Todo aquello que nos limita a hacer la obra del Señor. La unción de Dios sobre nuestras vidas. La unción de Dios sobre nuestras vidas. Quita timidez. Quita la timidez. Quita miedo. Quita el miedo. Quita cobardía. Quita la cobardía. Quita tanto cosas. Quita tantas cosas que nos estorban de palabra del Señor. De llevar la palabra de Dios. Entonces mira con David, Saúl va haciendo obra del Señor. Y vimos cómo Saúl fue haciendo la obra del Señor. Humildemente. Él seguir cuidando su bestia. Se volvió al campo a cuidar sus animales. Mientras ungía como rey de Israel. Mientras que ya lo habían ungido como rey sobre Israel. Pero ahora el primer encargo llega. Pero cuando llegó ese primer encargo, la primera batalla, mira que Biblia vimos que la Biblia nos dice que el poder de Dios, Espíritu Santo, vino arriba su vida. Que el poder de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre su vida. Reaccionó de una manera diferente. Y reaccionó de una forma diferente. Ya no estaba de Saúl tímido más. Ya no era ese Saúl tímido. Ya no estaba de Saúl inseguro más. Ya no era ese Saúl inseguro. Ya no estaba de Saúl que tenía miedo más. Ya no era ese Saúl que tenía miedo. Ahora tiene noticia. Cuando escuchó esa noticia, que el pueblo de Dios está en peligro. Que el pueblo de Dios estaba en peligro. Espíritu Santo vino arriba su vida. El Espíritu Santo vino sobre su vida. Y de una vez se levantó para actuar. Para mira con Dios a comenzar a usarle. Y ahí vemos cómo Dios lo comenzó a usar. Pero con tiempo, hermanos. Pero con el tiempo, hermanos. Saúl comenzó a cambiar. Saúl fue cambiando. Es un que no estaba de qué posición. Aquel que no quería posición. No estaba deseando estar rey. Que no deseaba ser rey. Ahora con tiempo de ministerio. Ahora ya con tiempo en el ministerio. Ha comenzado a estimar ministerio más que Dios. Comenzó a amar ese ministerio más que a Dios. Ha comenzado a estimar posición más que Dios. Comenzó a amar la posición más que a Dios. Es un que el día de su coronación. Aquel que en el día de su coronación. Amén. Él va a esconder para no venir arriba podium. Se fue a esconder para no subir a la tarima. Amén. Ahora esta gusta estar arriba podium. Ahora le gusta estar sobre esa tarima. Ahora gusta prender mi rey. Ahora le gusta que las personas lo vean. Le gusta halago, le gusta los halagos. Y no está mira que así Saúl va fallando a Dios. Así vimos que Saúl fue fallándole a Dios. Amén. Y su situación espiritual va atrás. Y su vida espiritual fue deteriorando. Amén. Que Dios que no busca una persona para tocar, para aliviar, para cantar, para aliviar su situación. Y que buscar una persona para aliviar su situación, para que le tocare. Ese estaba David. Ese era David. David tenía un testimonio precioso. David tenía un precioso testimonio. Tiene papel y la gente hablaba de él. Amén. Estaba chiquito. Era chiquito. Alabanza al Ese Señor. muchacho pequeño. Pero canta. Está valiente. Pero es valiente. No tiene miedo de nada. No tiene miedo a nada. Algo especial arriba. Hay algo especial sobre él. Amén. Y Saúl será conocido con él arriba en campo de batalla. Y Saúl lo conoció en el campo de batalla. Ahora Goliat enfrenta el pueblo. Cuando Goliat vino a enfrentar el pueblo. Y entero ejército de Israel. Y todo el ejército de Israel. Junto con el rey.
rei, junto con su rey, agora paralisar fueron paralizados todo gigante. por ese gigante. Agora David llega. Y cuando llegó David, David não estava dentro do grupo, aleluia. David no estaba en ese grupo. Então o grupo da boa de incredulidade, de dúvida. Ese grupo estaba bajo incredulidad y duda. 40 días. 40 días. Escuchando enemigo. Escuchando ese enemigo. 40 días. 40 días. Escuchando enemigo pisando. Escuchando ese enemigo diciendo. Vosang no por. Ustedes no pueden. Vosang no ta logra. Ustedes no van a lograr. Vosang ta swak. Ustedes son débil. Laga venga contra mí. Que deje uno que venga a pelear conmigo. Y van a ver cómo voy a pelear contra él. Alabanza al Señor. Amén. Full dominada en la mente. Ellos todos estaban dominados en su mente. De lo cual que el enemigo estaba avisa. De lo cual que el enemigo decía. Estaban convencidos. No por vencer gigante. Que no podían vencer ese gigante. Y David que no estaba junto con él. Y David que no estaba con ellos. No estaba debajo de un espíritu e influencia. No estaba debajo de ese espíritu, esa influencia. Ahí llegó. Y cuando vio la situación. ¿Qué está pasando aquí? Y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y a mí nos mira con David. Y vemos esta mañana cómo David, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de fe, un muchacho lleno de fe, un joven, un niño lleno de fe, valiente, que creía en su Dios, que creía en su Dios, sin espada, sin espadas, sin un escudo, sin yelmo, solamente con su chincha alabanza al Señor, solamente con su onda. Ella va a enfrentar a Goliat. Fue a enfrentar a Goliat. Ella venció a Goliat. Venció a Goliat. Está joven pero está valiente. Era joven pero era valiente. Está joven pero está peleador. Era joven pero era un peleador. Ahora Goliat cae. Y cuando Goliat cayó, no pierde para ganar. Se detuvo. No se detuvo. Él sale en la carrera, mesora. Salió corriendo. Tiene de brincar. Hay personas que pelean. Amén. Ganan una batalla. Ganan una batalla. Pero no termina la batalla. Pero no terminan la batalla. Goliat cae, pero no muere ainda. Goliat cayó, pero no había muerto aún. Goliat cae, pero no muere ainda. Goliat cayó, pero no está muerto aún. Y ya bastó de orar. Y ya dejaste de orar. Ya bastó de ayunar. Dejaste de ayunar. Pero David se corre. Pero David corrió. Él corre, vai. Corrió. Y él subió para arriba a Goliat. Y se paró sobre Goliat. Y que espada de Goliat. Y con la espada de Goliat. Él quita su cabeza. Le quitó la cabeza. Que no levanta más. Que no se levante. Quita la cabeza de Goliat a noche. Quítale la cabeza a tu Goliat en Quita esta la cabeza noche. de lo cual te estorbaba y avanzaba noche. Gloria a Dios. Oh, corre. Oh, corre. La batalla no acaba ainda. La batalla no ha acabado aún. aún. Corre. Ahora avanza el Señor. Dios está bueno. Dios es bueno. Dios está grande. Y Dios es grande. Ahora Saúl mire aquí. Y cuando Saúl vio esto. Y qué testimonio y con ese testimonio que él tenía. Saúl tomé cerca de. Saúl lo mandó a tomar con él. Amén. Y no lo que va a su casa, en su tata más. Y no lo dejó que se devolviera a la casa de sus padres. Amén. Y tú camina con Saúl manda David. Y a todos lados que Saúl mandaba a David. David iba. Está comportando su mesmo. Se comportaba bien. Y Saúl puso arriba en la guerra de su ejército. Y lo puso sobre las personas de guerra en su ejército. Y tú camino con David y donde sea que David iba. Estaba aceptar. Era aceptado. Dios llamaba. Cuando Dios te llama, Él deposita su unción sobre ti. Dios llamaba. Cuando Dios te llama, el pueblo te aceptaba. Aleluya. El pueblo te acepta. Alabanza al Señor. Cuando palabra al Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Está comportando su mes bon. Se comportaba bien. Tiene un buen testimonio. Tenía un buen testimonio. Pero ¿qué te pasa, hermana? Pero ¿qué pasó, hermanos? En el versículo 6. En el versículo 6. De 1 Samuel 18 avisa. En 1 Samuel 18 dice. Aconteció que cuando volvían ellos. Ya pasa que ora na volve back. Cuando David volvió de matar al filisteo. Ora que David volve for de matar el filisteo. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. De todas las ciudades de Israel a salir bien para fora. Cantando y danzando. Para recibir al rey Saúl. Pasen a recibir el rey Saúl. ¿Te imaginas esa situación? Por fin el rey Saúl también ve a casa. Al fin el rey Saúl vuelve a casa. David. Gracias a David. Y sale encontré con cantamento. Y salieron a encontrarle con bailes. Con panderetas. Amén. Con cantica. Con canciones. Con alegría. Con alegría. Con instrumentos de música. Con instrumentos de cuerda. Escucha bon. Y escuchen bien. Y cantaban las mujeres que danzaban. Y en Tabata canta según que Tabata toca y Tabata bisa. Y decían. Y Tabata bisa. Saúl hirió a sus miles. Saúl amata su mila. Y Saúl dijo.
Y Saúl avisa, Pero después viene la siguiente estrofa. Pero vino después la siguiente estrofa. Y David a sus 10,000. Y David sus 10,000. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Amén, hermanos. Y el pueblo no que es malo, nada malo, hermana. El pueblo no lo quería decir a mal, por mal. Esa es realidad. Esa era la realidad. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Amén, hermanos. Y David de esta manera un yupe, no sabe que le viste que estimé. Y vimos esta mañana que era como un hijo para él, que él dijo que lo amaba. Alabanza al Señor. ¿Y quién no quiere para you vire más millón con? ¿Y quién no quiere que sus hijos se vuelvan mejor que ellos? Alabanza al Señor. Amén. Amén, hermano. No. Amén, hermanos. Tampoco mama y luz tigre ayunan. Es muy poco probable que hayan madres de celos con sus hijos. Alabanza al Señor. ¿Vos imaginás? Amén. ¿Te imaginas? Que tu hija sea más sabia que tú. Tenga más diploma que tú. Que tenga más diploma que tú. Amén. Gana más millón que tú. Que gane mejor que tú. ¿Vos ir a luz? No, está mantenerme. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero Saúl sí había luz. Aleluya. Pero Saúl sí se puso celoso. Alabanza al Señor. Dicon. ¿Por qué? No estamos hablando de gara na costan cuta temporal, que no está divo. Estamos hablando de agarrarte, aferrarte a cosas temporales que no son tuyas. Este dice en 1 Samuel 18:8. Dice en 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera. Ora Saúl a rabia machá. Dicon. ¿Por qué? 10 personas estaban cantando. Solamente porque estaban cantando. Saúl mató a 1,000. Saúl mató a sus 1,000. Y David 10,000. Y David sus 10,000. Y le desagradó este dicho. Es palabra na que a desagradé. Y dijo. Y él avisa. A David dieron 10,000. Na David na duné 10,000. A mí 1,000. Y a mí 1,000. No le falta más que el reino. El reino só falta war para amén. Él agarra duro en el reino que no estaba de DJ. Amén. Se aferró a ese reino que no era de él. Dios se llamé. Dios lo llamó. Dios dime te butaba arriba mi pueblo. Dijo, yo te llamé y te voy a poner sobre mi pueblo. Dios se llamé para butar arriba su pueblo. Dios lo había llamado para ponerlo sobre su pueblo. El reinado no estaba de Saúl. El reinado no era de Saúl. Ahora vos agarras a cosas no está divo. Y cuando te agarras, te aferras a cosas que no son tuyas. Vos te miras sombra, tú caminas. Vas a ver sombras en todos lados. Vos te miras amenazas, tú caminas. Vas a ver amenazas en todos lados. Tú rende que vos posición. Todos van a querer tu posición. No que mi posición de líder. Quieren mi posición de líder. No que mi posición y tal. Quieren mi posición de tal. Ahora vos agarras lo cual no está divo. Cuando te agarras a lo que no es tuyo. Alabanza al Señor. Román, nunca desea lo cual no está divo. Hermana, nunca desee lo que no es tuyo. Glorificado sea el Señor. Amén. Abota único. Tú eres único. No tiene dos. No hay dos. No tiene dos Cindy. No tiene dos Cindy. No tiene dos Elías. No hay dos Elías. No tiene dos Sinaí. No hay dos Sinaí. No tiene dos George. No hay dos George. Cada uno es diferente. Cada uno somos diferentes. Y la unción de Dios sobre nuestras vidas. Y la unción de Dios sobre nuestras vidas. Cada uno tiene un aspecto diferente. Cada uno tiene un aspecto diferente. Alabanza al Señor. Desea de crecer. Desea crecer. Desea de Dios usarlo. Desea que Dios te use. Pero no desea posición de yuende. Pero no desees la posición de nadie. A mí te quiere yuende desea posición de yuende, ¿o no? Yo no creo que nadie desee la posición de nadie. Amén. Alabanza al Señor. ¿O no? ¿O no? Amén. Amén. A mí para tratar de comprender gente. Yo para tratar de comprender al ser humano, pastor, porque soy pastor, amén, me trata de que me meta en su zapato. Trato de ponerme en sus zapatos. No como que está en su zapato. No que quiero estar en su zapato. Cada zapato es primer sungo de vestir. Porque cada zapato le prime a aquel que se lo pone. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Amén, hermanos. A mí nunca desea posición de yuende. Nunca he deseado posición de nadie. Extraño. Muy extraño. Amén. A mí de George Anthony Manshey. Yo soy George Anthony Manshey. Y no tengo gente. Amén. No hay nadie. No hay nadie igual que yo. Alabanza al Señor. Y Dios me turcos. Y Dios me ha dado todo. Y prometo que vine al Señor. Y antes que viniera el Señor, mi tata mi turcos. Mis padres me dieron todo. Me pasé hambre día me convertí en el Señor. Pasé hambre cuando me convertí al Señor. Pasó comencé a tener ayuno. Porque comencé a hacer ayunos. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pero prometo que nunca, hermano. Pero antes de eso nunca, hermano. Para palabra Señor. Él tenía miedo. Y él tenía miedo. Que lo quita su reino. Que le quitarían el reinado de él. Pero el reino no está de él. Pero el reino no era de él. El reino es de Dios. El reino es de Dios. Alabanza al Señor. A mí no tengo miedo de ningún de vosotros. Yo no tengo miedo de ninguno de ustedes. Si ustedes desean pastorado aquí. Que ustedes desean este pastorado. Si Dios me sabe, suceso hasta aquí.
Si Dios dice amén, digo amén. Mucha suerte, míralo aquí. Amén, hermana. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo pueden alabar al Señor? El corazón de Saúl cambia. Pero ese corazón de Saúl cambió. Él agarra lo cual no está de Dios. Se agarró a lo que no era de él. Dice en el versículo 9. Y dice en el versículo 9. Y desde aquel día, y for the dia 8, Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl estaba tawak David con desconfianza. David queda mesuncos. David quedó igual. Pero Saúl cambia. Pero Saúl cambió. Entonces Saúl agarra lo cual no está de Dios. Porque Saúl se agarró a lo que no era de él. Entonces, en vez de mirar a David como un hijo de Dios, y mientras podía ver a David como un hijo de él, miré como un rival. Lo estaba viendo como un rival. Miré como uno que quita su reino. Lo veía como uno que le quería quitar el reino. ¿Qué te piensas que en el versículo 10? Y mira lo que dice en el versículo 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Agora sucedeu que sumaniceu espírito malo for de Deus apoderar de Saúl. Amém. Que não ele perdeu sua salvação, acaba. Y aquí ya perdió su salvación. E demônio estava atormentando. Y un demonio lo atormentaba. E ele desvariava em meio da casa. Y estaba a comportar su mes de en casa manera gente raso. David tocaba con su mano como los otros días. Mientras que David estaba a tocar arpa con su mano. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y Saúl estaba un lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza. Y Saúl atira el lanza. Diciendo, pa sobra. Enclavaré a David a la pared. Me estaba y pega David na muralla. Pero David le evadió 2 veces. Mas David escapa por de su presencia 2 viajes. Imaginaba, hermano. ¿Te puedes imaginar esto, hermano? Es un que comenzó así humilde. Aquel que comenzó tan humilde. Así tímido. Así tan tímido. Es que era él aceptar después para servir al Señor. Y aceptó después para servir al Señor. Ahora dispuesto para matar. Ahora estaba dispuesto a matar. Para una posición. Por una posición. Que no era de él. Agarrando a lo cual no está de él. Agarrándose a lo que no es de él. Amén. Agarrando a lo cual no está de él. Aferrándose a lo que no es de él. Brincando para algo no estaba de él. Peleando por algo que no es de él. ¿Cuál para alabar al Señor? Nos pueden alabar al Señor. Si Dios llamaba un día. Si Dios te llama un día. De que Dios te llama, amén, hermano. Y yo creo que Dios va a llamar. Dios te llama acaba. Porque ya Dios ha llamado. Dios está llamando. Y Dios está llamando. Guarda. Recuerda, es obra del Señor. Es la obra del Señor. Dios lo capacitaba. Dios te va a capacitar. Dios lo llenaba. Dios te va a llenar. Amén. Dios lo llenaba con su Espíritu Santo. Dios te va a llenar con su Santo Espíritu. Dios lo abre puerta, pavo. Dios te va a abrir puertas. Si Dios llamaba. Si Dios te llama. Todo lo cual Dios podemos man. Todo lo que Dios ponga en tus manos. Lo prosperar. Va a prosperar. Lo salir para adelante. Salir adelante. Con paciencia. Con paciencia. Con entrega. Con entrega. Con oración. Con oración. Pero sabe sí. Pero sepa. Todo lo cual Dios hace de vos. Que todo lo que Dios haga en ti Dios, no hago. Es Dios, no eres tú. Todo lo cual Dios pone a tu disposición. Todo lo que Dios ponga a tu disposición. Disfrutar de Él. Disfrútalo. Pero no ganan a Él. Pero no te aferres a Él. Ganan a Dios solamente. Aférrate solamente a Dios. Bueno, por la paz, Señor. David, Saúl hace todas cosas aquí. Y Saúl hacía todas esas cosas. Pero va aquí versículo 12 avísanos. Pero mira lo que nos dice el versículo 12. Saúl estaba temeroso, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Agora Saúl estava de medo de David, para sobre o Senhor estava com ele. Mas ele abai for de Saúl. Mira con malo Saúl la vida. Mira qué malo Saúl se volvió. Testificar con na comenzar. Muchas veces las personas testifican cómo comenzaron. Pero pregúntales cómo están ahora. Y siempre van a testificar. Y siempre que testifican. 60 años atrás. Tienen que ir 60 años pero atrás. ¿Cómo está ahora aquí? Pero ¿cómo estás ahora? ¿Cómo condición está ahora aquí? ¿Cómo está tu condición ahora? Dios te llamaba. Dios te llamó. Dios te llenaba. Dios te llenó. Dios te usaba. Dios te pero usó. ¿Dónde está parado ahora aquí? Pero ¿dónde estás parado ahora? Y Saúl estaba Y Saúl sabía. Él miraba. Que Dios estaba usando a David. Que Dios estaba usando a David. Que Dios estaba con David. Que Dios estaba con David. Y que Dios no estaba con él más. Y que ya Dios no estaba con él. Que su tiempo pasa. Que su tiempo ya pasó. ¿Qué Saúl me estará así? ¿Qué tenía que haber hecho Saúl? Con reconocer. Simplemente reconocer. Que Dios ha llamado a David. Que Dios había llamado a David. Y así un ceremonia. Y hacer una ceremonia. Y bajar por el reinado. Y bajar del reinado. Y
Larga David vira rey. y dejar que David hubiera sido rey. ¿Vos querés David lo saque fue palacio? ¿Tú crees que David lo hubiera sacado del palacio? Ninda quiere. Yo no lo creo. Hubiera seguido con su privilegio, Hubiera seguido con sus hubiera privilegios, seguido comiendo en mesa de David, hubiera seguido comiendo a la mesa de David, pero no. pero no. Y versículo 15, Y el versículo 15, este dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ora que Saúl mira que estaba próspera grandemente, tenía temor de él. él haya miedo de. Alabanza del Señor. En el 29 te avisa, Y en el 29 dice, tuvo más temor de David, Saúl haya más miedo ainda de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. assim na Saúl a queda inimigo de David para sempre. Dicon, ¿Por quê? Kiko David asiele. ¿Qué le hizo David? Kiko estava da falta de David. ¿Qué era la falta de David? Único cosa, Lo único Dios a llamé. que Dios lo había llamado, Dios a ungió. que Dios lo ungió Y Dios aduné el reino. y que Dios le había dado el reino. Cuando palabra Señor, Cuando usted alabar al Señor él era enemigo de Ye, y se volvió enemigo de él para lo que Dios está haciendo de Ye. por lo que Dios estaba haciendo en David. Mira aquí, hermana. Mira aquí, hermano, De versículo 19. el versículo 19, De Samuel, promesa Samuel 19. en 1 Samuel 19. Adoraba a Dios, aleluya. Adora a tu Dios. Esto es importante, hermanos. Es importante, Esta hermanos. cosa que te enviaba te encontrar de camino aquí. Son cosas que a veces te encuentran en este camino. Ahora Dios se amaba. Que cuando Dios te El llama, enemigo está haciendo todo lo cual está el posible enemigo hace todo lo posible para detenerlo, para detenerte, para desmotivarlo, para para desmotivarte, quitar el llamado fuera de vos. para quitar tu llamado de ti. El versículo 1 te avisa, El versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo ahora Saúl avisa a su hijo Jonathan y todos los siervos para que matasen a David. y todos sus servidores para matar a David. Pero Jonatán, Mas Jonathan, que estaba de David, de Saúl, e o homem de Saúl, amaba a David en gran manera. estaba en gran aprecio para David. David era su amigo. David era su amigo. Estaba estima a David. Él amaba a David. Y su tata odia a David. Y su padre odiaba a David. Su tata también un día tata estima a David. Su padre un día también amaba a David. Te día la asa Hasta que el día que supo que Dios llama a David que Dios llamó a David para ocupar su posición para ocupar su posición. en Colón Aquima. Ahí se quemó Colón. Amén. Amén. Y dio aviso a David Y él avisa a David, Jonathan avisa a David, diciendo: avisando, Saúl mi padre procura matarte. mi tata Saúl te buscaba para matar. Jonathan no estaba de falso. Jonathan no era falso. Jonathan no estaba de falta con su tata. Jonathan no, amén, No estaba faltando su tata. no le estaba faltando a su No padre. estaba traicionando su tata. No le estaba traicionando a su padre. Jonathan está fiel a Dios. Jonathan era fiel a Dios. Está fiel a su tata. Era fiel a su padre. Pero su tata no tiene razón. Pero su padre no tenía razón. Aunque una persona que tú amas líder, o que sea tu líder, comienza a desviar, si se comienza a desviar, no le desviar con él. tú no tienes que desviarte con él. Comienza a hacer maldad. Si comienza a hacer maldad, no tengo que apoyar maldad. tú no tienes que apoyar esa maldad. Jonathan tiene un corazón bon. Jonathan tenía un corazón bueno. Alabanza al Señor. Jonathan te avisa en su mes. Jonathan decía en sí mismo: a mí no quiero nada que Dios no ha dado. yo no quiero nada que Dios no me haya dado. Mi tata brinca per reino. Mi padre peleó por este reino. Está peleando por este reino. Pero Dios ha dado a David acaba. Pero ya Dios se lo dio a David. ¿Para qué me tengo que odiar a David, tata? ¿Para qué tengo que matar a David? ¿Para qué me tengo que odiarle? ¿Por qué tengo que odiarle? ¿Qué hizo? Y le va a decir a David, aleluya. Y Jonathan le fue a decir a David: por tanto, cuídate hasta la mañana. Pues cuidado mes. Y estate en un lugar oculto, escóndete. Y quedan a un lugar secreto y va a esconde. Ela vai para piquetata. Él fue a hablar con el padre. Camina David estaba a escuchar. Y cuando David se escuchaba, amén, para si está de verdad que mata a David. Para ver si en verdad su padre quería matar a David. Para David huir. Y para que David pudiera huir. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, y ahora Saúl manda mensajeros a pagar a David. Ella respondió, amén, su casa, su esposa está enfermo. Está malo. Volvió Saúl a enviar a mensajeros para que viesen a David diciendo: trajedme en la cama para que lo mate. Amén. Versículo 6. 15. Versículo 15.
Ahora Saúl manda mensajeros acerca de David dizendo: "Trecé cerca a mí, riba su cama, para mí maté." David no presenta na reunião, aleluia. Amén. David no se presentó a la reunión Mas ele escuta que o Saúl, o rei Saúl, queria matar. porque escuchaba que el rey Saúl lo quería matar. É um que estava até ungido de Deus. Aquel que era el ungido de Dios Rabia arriba David. ahora le tenía rabia a David. Passou o chamado de Deus agora arriba David. Porque ahora el llamado de Dios está sobre David. Ora Deus chamava. Cuando Dios te Ora llame, Deus tem plan com a vida. cuando Dios tiene plan para tu vida, O inimigo está odiado. el enemigo te odia. Pero não preocupar. Pero no te preocupes. Botar com Deus, aleluia. Estás con Dios. Se Deus chamava, Si Dios te llama, o caminho da louvor prosperar. tu camino será prosperado. Bueno, para alabar Senhor. De versículo 20. Y el versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Ahora Saúl manda mensajero para coger David. Y na vai para ganar David. Y cuando fueron a coger a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Ahora mire grupo de profetas que estaba a profetizar. Y Samuel que estaba allí y los presidía. Y que Samuel pará na cabeça. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Y el Espíritu de Dios había arriba el mensajero de Saúl y nan también a profetizar. ¿Vos imaginás, hermana? Después de imaginar, hermanos, él mandó soldados para agarrar a David. Mandó soldados a agarrar a David. Pero no encontrar con un grupo alabando a Dios, adorando a Dios. Pero se encontraron con un grupo alabando a Dios, adorando a Dios. Y Dios haga su Espíritu Santo caer arriba de soldados. Y Dios dejó que su Espíritu Santo descendiera sobre esos soldados. Y también comenzaron a adorar a Dios. Y ellos también comenzaron a adorar a Dios. También comenzaron a profetizar. Ellos también comenzaron a profetizar. Dios obrando para guardar su servidor. Dios obrando para guardar su servidor. Alabanza al Señor. Cuando para alabar al Señor. Vamos para alabar al Señor. Y aquí nan reunión a trove. Y aquí otra reunión. Alabanza a Jesús. Anto Jonathan atrás de acuerdo con David. Y Jonathan trabajó junto con David. Amén. De acuerdo con David. Si me dice tal cosa. Si yo digo tal cosa. Que papi con mi tata. Voy a hablar con mi padre. Anto después me tira flecha. Y después voy a tirar una flecha. Amén. Si me dice tal cosa. Si yo digo tal cosa. Significa que mi tata no que mataba. Eso quiere decir que mi padre no te quiere matar. Pero si me dice tal cosa. Pero si yo digo tal cosa. Amén. Es que mi tata que mataba. Eso quiere decir que mi padre te quiere matar. En el versículo 21 te avisa. Y en el versículo 21 dice. Luego David, luego enviaré al criado diciéndole. Y después lo me manda un mensajero avisando. Ve, busca las saetas. Va a buscar. Amén. Es flecha 21. Promesa Samuel 20-21. 20-21, amén. Promesa de Samuel 20-21. Y mira, lo me manda el joven avisando. Va y busca, es flecha. Y si dijera al criado. Y si me dice mucho específicamente. He allí las saetas más acá de ti. Ate flecha tana e banda aquí dibo. Tómalas. Va cuenan. Tú vendrás. Porque paz tienes y nada malo hay. Vive Jehová. Para sobrar no te impeliger pavo, ni nada malo. Manera Señor te avisa. Mas si yo dijera al muchacho así. Mas si mi visa es joven así aquí. Y he allí las saetas más allá de ti. Ate flecha naca y más aleo dibo. Vete, porque Jehová te ha enviado. Vai, para sobrar Señor ha mandado vai. Aquí nan Jonathan, eso es lo más importante. Eso es muy importante. Aquí Jonathan, Jude rey. Amén, hijo del rey. Un señal con David. Amén, prepara una señal con David. Para David su tata que maté, sí o no. Para que David se diera cuenta si su papá lo quería matar, sí o no. No tienes que morirte en el pecado de aquel que está contigo. En familia de Coré y Datán no tratando de morir junto con él. La familia de Coré y Datán no se tenían que haber muerto junto con él. Alabanza al Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. No ser que rinan de cosas malo. No podemos seguir a nuestros seres queridos en cosas malas. No deseas posición. No desees posiciones. La que Dios llamaba. Deja que Dios te llame. No estime posición. No ames esa posición. Estima lo cual logra la obra de Dios por medio de posición. Ama lo que puedes lograr en la obra de Dios por medio de esa posición. Si no, tu corazón te daña. Porque si no, tu corazón se va a dañar. ¿Cuándo puedo alabar al Señor? ¿Cuándo pueden alabar al Señor? Alabanza al Señor. Y David hace manera la vista, la esconde. Y David hizo como le dijo, se fue a esconder. Y el rey vino. Alabanza al Señor. Amén. Y de versículo 30. Y en el versículo 30. Ahora Jonathan hacía pregunta. Cuando Jonathan le hizo la pregunta. Mire que el rey te avisa. Mira lo que dijo el rey.
tocante es un que lastima. Tocante el cual que él había amado. Es un que ha dado victoria en batalla. Aquel que le había dado las victorias en batallas. Ahora entra por David a alabanza al Señor. Cuando él no podía, David iba por él. David mató a Goliat pe. David mató a Goliat por él. David a guerra pe. David iba a la guerra por él. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Ahora y Saúl arrabia Machaco y Jonathan. Su propio hijo. Con su propio hijo. ¿Por qué? Pues Jonathan dice. Porque Jonathan le decía. A mí no quiero nada que Dios no ha dado a mí. Yo no quiero nada que Dios me haya dado. David no hace nada malo. David no había hecho nada malo. David te amaba. David te ama. ¿Y qué Saúl te dice? ¿Y qué Saúl le dice? Se encendió la ira. Ahora el rabia de Saúl alanta Machá. Contra Jonathan. Contra Jonathan. Y dijo. Y él avisé. Hijo de la perversa y rebelde. Aboyú de mujer perverso y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? ¿Vos quieres conmigo saco vos escoge Yudi y Isaí para vos mes vergüenza? Para confusión de la vergüenza de tu madre. Y para vergüenza de vos mamá. Amén. Está rabiado con Jonathan. Y estaba enojado con Jonathan. Pero Jonathan no quería quebrar su amistad con David. Porque Jonathan no quería romper su amistad con David. Jonathan mantenía su integridad, hermano. Jonathan mantenía su integridad. Jonathan de verdad un hijo de Dios. Jonathan era en verdad un hijo de Dios. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día? Pero ¿cuántos cristianos hoy en día? Para quedar bon con Saúl. Para quedar bueno con Saúl. Para mantener una posición. Para mantener una posición. Para comprometer la integridad. Comprometen su integridad. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Vamos a alabar al Señor. 31. Y el 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, sobre tanto en coyú de Isaí viva ribatera, ni tú estarás firme, ni abo lo está firme, ni tu reino, ni vos reino. Él sabía Dios había David en su lugar. Que Dios había puesto a David en su lugar. ¿Contra quién estaba brincando? ¿Contra quién estaba peleando? Contra Dios. Contra Dios. Contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Para mantener algo. Para mantener algo. Dios sabía que ya acaba. Que Dios ya había dicho, ya terminó. ¿Cuándo palabra Señor? Entonces, él persistió que mató a David, aleluya. Amén. Y persistió que quería matar a David. Y Jonathan respondió, 32. Mas Jonathan a contestar a su padre Saúl y le dijo, su tata Saúl y avisé, ¿por qué morirá? ¿Para qué como Esther maté? ¿Qué ha hecho? ¿Qué que la hace? Muy valiente, ¿o no, hermano? Muy valiente, ¿o no, hermanos? Ana vendía bondad tipo de cristiana a que la hoy en día no consigues estos tipos de cristianos. Alabanza a Jesús. Amén, hermana. Amén, hermanos. Nanda va que flow. Van con el flow. Que Wi-Fi, amén, que flow. Van con el Wi-Fi, con el flow. Alabanza al Señor. Nada sigue corriente. Siguen la corriente. A mí tenga mi mes de pelea. Ey. Yo no me meto en esa pelea. A mí no te mete. Yo no me meto. Vos estás dañando tu integridad. Estás dañando tu integridad. Estás contaminando tu integridad. Estás contaminando tu integridad. Estás apoyando maldad. Estás, amén. Apoyando maldad. Estás apoyando maldad. Por tapar una posición. Tal vez por una posición. Para que da bon mirar. Para que esté bien visto. Jeremías anda tirado de un pozo. A Jeremías lo tiraron en un pozo. Amén. Nada tener preso. Lo tenían preso. Y no tiene anzin, no tiene prestigio. No tenía prestigio. Alabanza al Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Pasó a predicar la palabra del Señor. Porque él predicaba la palabra del Señor. Estaba a predicar verdad. ¿Cuándo palabra del Señor? Podemos alabar al Señor. Alabanza al Señor. Y Jonathan se mantuvo su integridad. Y Jonathan sí mantuvo su integridad. Su tataro rey David me se morir. Su padre que era rey dijo, David tiene que morir. Y él contestó, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué la hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué Saúl hace? ¿Y qué hizo Saúl? Él tomó lanza. Cogió una lanza. Y la mandó contra su propio hijo. Y la mandó en contra de su propio hijo. ¿Cuándo palabra Señor? ¿Cuándo pueden hablar al Señor? ¿De dónde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David? Ahora Jonathan adelante, la comprende que su tata estaba que mata a David. Amén. De con Jonathan a persistir. Porque Jonathan persistió. Y no por quiere, no por quiere. Él no podía creer que su tata, que su padre, un día hombre de Dios, un día era hombre de Dios, por cambiar, vida así tan malo. Podía cambiar y volverse así tan malo. Alabanza al Señor.
Também nós temos que manter-nos mais vivos da presença do Senhor. Por eso tenemos que mantenernos vivos en la presencia del Señor. Se o dia vai convertir, vai começar com ânimo. Si el día que te convertiste comenzaste con ánimo, Amém. Lleno do Senhor. lleno del Señor, Você tem que analisar mais cada dia. tienes que analizarte a ti mismo cada día. Como botar agora aqui? ¿Cómo estás ahora? Não passou por 30 anos de igreja. No porque tienes 30 años en la iglesia. Esse que menor trompeta zona bota subir. Eso quiere decir que cuando suenen las trompetas vas a subir. Como o coração está com Deus? ¿Cómo está tu corazón con Dios? Como a vida espiritual está agora aqui? ¿Cómo está tu vida espiritual? Quando para alabar Senhor. ¿Cuándo pueden alabar al Señor? E nós vamos roubar coisas, irmã. Y podemos ver muchas cosas, Com hermanos. David a matar sacerdote, não. Como David mató, Saúl mató a los sacerdotes. Saúl a matar sacerdote, não. Como David mató a los sacerdotes. Alabanza al Senhor. Por David vai ser Amilec vai buscar ajudança. Porque David fue donde Yamilet a buscar ayuda. Amém. Que estava sacerdote. Que era sacerdote. Pero ahí, junto com Amilec. Junto con Amilec. Amilec, toch? Amilec. Versículo 21 de Salmo 21, província Samuel 21. Ahimelec. Ahimelec. Amén. Versículo 7 dice. El versículo 7 dice. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Agora é dia onde é servidona de Saúl que estava treinar a queda delante do Senhor. Cuyo nombre era Dug. E seu nome estava Dug. Estaba israelita. Não era israelita. Dug edomita. Dug edomita. El principal de los pastores de Saúl. Jefe de Saúl, su guardador de bestia. Alabanza al Señor. Era un edomita. Él tenía un edomita que le servía. Y ahora Saúl y cuando Saúl llegó ahí, Dug escuchó. Amén. Y la básica Saúl. Y fue donde Saúl. Saúl es aquí. Y le dijo Saúl esto. Y Saúl va y mate sacerdote nan. Y Saúl fue a matar los sacerdotes. Siempre tiene Dug nan aquí. Siempre hay esas personas Dug. Que alza el ser humano arriba de Dios. Que alzan al ser humano por encima de Dios. Amén. El mensaje que me cerró las puertas. El mensaje que se reporta en aferrándose a lo que no es de uno. Aferrando a lo que no te digo. Cuando para el Señor. Amén. David tuvo que sacar a su padre y su madre, su familia de Israel. David me se la saca su tata y su mamá fuera de Israel. Y ponerlos en territorio extranjero, Dios. Y ponerlos de un territorio para fora. Porque Saúl perseguía a todos aquellos que estaban con David. Sobre Saúl estaba perseguindo todos que estaban junto con David. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, hermano. Los tuvo que llevar al rey de Moab. Y estaban allí todo el tiempo que David estaba huyendo de Saúl. Y en todo el tiempo que David estaba corriendo para Saúl. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? En el versículo 9 dice la palabra. Y en el versículo 9 palabra te dice que Dug edomita fue a donde Saúl. Él va cerca a Saúl. Y yo vi al hijo de Isaí. Y en la mira yo de Isaí. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y mira lo que dice el 17. El rey mandó soldados. El rey manda soldados. Y dijo, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Vai back y mata el sacerdote de Jehová. Porque también la mano de ellos está con David. Quería matar a todos los que estaban con David. Cuando para el Señor. Pero mira lo que dice. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Mas es servidona del rey no quiere sacar la mano para atacar el sacerdote del Señor. Ellos aún tenían temor, hermanos. Nan ainda estaba tendo temor. Pero Dug, que era edomita, el rey le dijo, vuelve tú y arremete con los sacerdotes. Y atacar el sacerdote. Y se volvió Dug el edomita. Y Dug el edomita y acometió a los sacerdotes. Y a atacar el sacerdote. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y el día él mata 85 hombres que estaban en efod de lino vestido. Tan terrible. Así na terrible. Cuando aferramos una posición. Ahora que nos está aferrando a una posición. Que era temporal. Algo temporal. Que no es de nosotros. No está de nos. Mandó a matar gente mejor que él. Él manda a matar gente mejor que él. Y siempre hay un duque que quiere hacer ese trabajo. Y siempre hay un duque que hace ese trabajo. ¿Cuándo para el Señor? Amén, hermanos. Amén, hermana. Y ellos mataron los sacerdotes. Y él mata el sacerdote. Alabanza al Señor.
Y las personas, sus familias. E a persona na família não. Hermanos, si Dios te llama, amém, irmã, se Deus chamava, no tengas temor, es algo bueno. não tenha medo, tá algo bom. Pero usted tiene que entregar su corazón al Señor. Pero vos tem que entregar o coração ao Senhor. Y no aferrarse e não aferrar, não agarrar a nada, na nada, ni a fama, ni na fama. Alabanza al Señor. La silla del liderazgo estula de liderazgo tiene dos lados, tem duas bandas, dos características. Tem duas características. Uno llora. Bota llora. Amén. A veces le humillan a uno. Tem humillação. Si los pastores le cuentan a la iglesia, se pastor conta na igreja, a veces cuántos creyentes faltan respeto. Quanto via cristiana o creyente não falta respeto le ao pastor. humillan a los pastores. Tá humilhar pastor, não? Hay humillación. Tem humillação. Hay menosprecio. Tem menosprecio. Hay ataque. Tem ataque, não? Hay sufrimiento. Tem sofrimento, não? Alabanza al Señor. Uno sirve. Bota sirve. Uno ayuda. Bota ayuda. Uno crea oportunidades. Bota crea oportunidad, não? Amén, hermanos. Está allí para servir al pueblo. Bota inam para servir al pueblo. Está allí para ayudar. Bota inam para ayudar. Para crear oportunidades para otros. Para traer oportunidad para otros. ¿O no, hermanos? Of no, hermana. Amén. Los líderes el líder, ¿no? son puertas porta, ¿no? para los que están debajo de ellos. Por ejemplo, cuando hay un culto en la casa de familia, ahora tiene un servicio en la casa de una familia, un culto de caballeros, un servicio de caballeros, es el líder de caballero, el líder de caballeros que pone quién preside, quién dirige, da oportunidades. Este es te pone quién da presidir, quién da dirigir. Esta es una oportunidad. Pues en ese sentido, él es una puerta. Esta un porta para usted recibir oportunidad. Vos por recibir una oportunidad. El pastor también es una puerta. El pastor también es un porta. Amén. Cuando te deja hacer algo en la iglesia, ahora que le acabo de hacer algo en la iglesia, o te confía con un liderazgo, o está confiado con un liderazgo, él decide. Esta decide. ¿O no, hermanos? Of no, hermano. Alaban, son puertas. Son bendiciones. Hermano Andrew tenía un colaborador. Hermano Andrew tenía un colaborador que estaba encargado con un campo blanco. Estaba encargado con un campo blanco. Y pasaron unos años. Y algún año nada pasa. Y él pidió la llave del campo blanco de la iglesia, del edificio. Y él pide, hermano Andrew pidió la llave de la iglesia que estaba en el campo blanco. Y fue un día allí, pasando todo el día orando a Dios. Y él va a entero un día, él va a hacer oración a Dios. Amén. Preguntando a Dios. Preguntando a Dios. ¿Qué es el siguiente paso de este varón? ¿Cuál es el siguiente step aquí? Amén. ¿En qué usted lo quiere usar? ¿En qué como que usted? Porque Andrew era su pastor. Pastor Andrew estaba su pastor. Andrew era su puerta. Andrew estaba su puerta. Amén. Y un pastor con corazón de Dios. Y un pastor con corazón de Dios. Está velando. Para su grey. Para su grey. Su tau de carne. Su tau de carne. Para ver qué trato Dios tiene con ellos. ¿Qué trato Dios tiene con ellos? Cómo ayudarlos. Para ayudar a llegar a ejercer. Cumplir con lo que Dios les ha llamado a realizar. Para cumplir lo que Dios ha llamado para realizar. Este es un buen pastor. Un bom pastor. Este es un buen líder. Este es un buen líder. Este es un buen presbítero. Este es un buen presbítero. Este es un buen supervisor. Este es un buen supervisor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Dios le puso allí. Dios pone no para él disfrutar. No para él disfrutar. Pero para velar. Pero para ayudar. Ayuda. Para ser de bendición. Imagínese un pastor, alabanza al Señor. Un pastor. O presbítero. O un presbítero. O supervisor. O un supervisor. Amén. Que tiene su iglesia. Pues tiene su iglesia. Pero no le importa el trato que Dios tiene con su vida. Pero no te importa el trato que Dios tiene para su vida. Solo le importa. Solamente te importa. Lo que él quiere hacer. Lo que él quiere hacer. Lo que él quiere realizar. Lo que él quiere realizar. Y le deja a usted con su llamado pudrirse en esa silla. Porque no le importa. No te importa. Amén. Él va para realizar sus sueños. Va para realizar sus sueños. Pero no importa los sueños de la iglesia. No te importa de los que Dios ha llamado. No te importa el sueño nadie está que Dios ha llamado. Amén, hermanos. Amén, hermana. Al igual que rey Saúl. Es un cos que rey Saúl. Solo le importaba a él. Solamente te importa. Y mataba para quedar en la posición. Y estaba mata para por quedar en posición.
El liderazgo tiene esas partes. El liderazgo tiene parte aqui. Fuertes. Pero también tiene otra parte. Pero también tiene otra parte. Hay poder. Tem poder. Estás en autoridad. Você tem uma posição de autoridade. Dios prospera. Dios está prosperando. Hay prosperidad. Tem prosperidade. Tienes influencia. Tem influência. Hay prestigio. Tem prestigio. Hay reconocimiento. Tem reconocimiento. Alabanza al Señor. Son cosas que el liderazgo trae con él. Aleluya. El liderazgo también con él. En el caso de Saúl, él amó el poder, él estima el poder, la prosperidad, él estima prosperidad, la influencia, el prestigio. Samuel, ve conmigo en la tarima. Samuel, vai comigo arriba del podio. Para que el pueblo me reconozca. Para el pueblo por reconocerme. Y hay gente que se aferra a esas cosas. Y tem gente que agarra na mesma coisa. Cosas temporales. Cosas temporales. Bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Para bendición de la obra. Para bendicionar la obra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Saúl se olvidó. Saúl al olvidar. ¿Quién le puso ahí? ¿Quién aponía ahí? Saúl se olvidó. Saúl al olvidar. Que esa silla era de Dios y no de él. Pues su ley estaba de Dios y no de él. Alabanza al Señor. A veces uno confía a alguien con un campo blanco, con un trabajo, y después de un tiempo, quieren llevar el trabajo. No es tuyo, es de Dios. No está de Dios. Se olvidó que Dios le puso ahí. Saúl amó la silla más que a Dios. Saúl estima más que Dios. Cuida su corazón, hermano. Cuida tu corazón. Saúl se aferró a la silla. Saúl a aferrar su mesmo stool. Saúl se aferró al poder. Saúl a aferrar a garra ne poder. Que esa silla le otorgaba. Saúl le gustó la prosperidad financiera. Saúl le gusta la prosperidad financiera. Que esa silla le traía. Pues tú le estaba bien. Ahora el reino no era para guiar al pueblo del Señor. Ahora el reino no estaba para guiar el pueblo del Señor. Ahora el reino para él era su vaca lechera. Ahora que el reino estaba para su vaca na cuta de una leche. ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo para alabar al Señor? Él amó la influencia de esa silla. Él estima la influencia que también se aferró al prestigio que esa silla le daba. Él aferrara el prestigio que tú le estaba dando. Le gustó el reconocimiento que esa silla daba. Él le gusta el reconocimiento que tú le estaba dando. Se aferró. Él agarra a lo que no era de él. A lo que no estaba de él. No te aferres en cosas que no son tuyas. No aferrar na cosa que no te digo. No te aferres a cosas temporales. No aferrar na cosa temporal. Aférrate a Dios. Aferramos mesmo a Dios. No lo sueltes. No la que vai. No sueltes a Dios. No la haga Dios. No importa qué pasa con tu vida. No te importa qué cosa sucede con tu vida. No importa que el ser humano te pueda hacer. No te importa qué cosa ser humano pueda hacer. No importa que tal vez malas experiencias puedes tener hasta en la iglesia. No te importa cuánto mala experiencia vos puedes tener hasta de iglesia. Aférrate a Dios. Agarramos mesmo a Dios. Y vamos terminando en esta noche. Y nos estaba acabando de noche. Pero vemos un hombre. Pero nos mira un hombre contrario a Saúl. Contrario a Saúl. A Job. Nos mira a Job. Un hombre bendecido. Un hombre bendicionado. Tenía 10 hijos. Ella tiene 10 hijos. 10 después 7. Amén. Alabanza al Señor. Y era, ¿cómo? No, 7 después. No, mira, ve a Job 42. Tuvo 10 y después 7. Pero seguimos. Amén. Y tenía todo, hermanos. Tenía dinero, esposa, 10 hijos, negocios. Era un hombre rico. Muy rico. Y en un día perdió todo. Menos su esposa. Menos su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Amén, gloria a Dios. Y diablo vino a donde Dios. Y diablo va cerca a Dios. Y dijo, ¿no le ha acercado alrededor de él, a él y su casa y todo lo que tiene? Bueno, amén. Versículo 10. Bueno, atraja un tranquera rondi su casa y rondi tur lo que tiene na turbanda. Alabanza al Señor.
Al trabajo de sus manos has dado bendición. Bo a bendicionar el trabajo de su mano. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y su propiedad ha aumentado en la tierra. El diablo dando testimonio. Diablo dando testimonio. De la prosperidad de Job. De prosperidad de Job. Mira cuántas cosas. Quanto coisa has dado a Job. Job. Por eso él te sirve. Ta peseta sirvivo. Pero extiende ahora tu mano. Ma agora lanta boman. Jesús. Amén. Y toca todo lo que tiene. Y mexe com tudo lo que tem. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y seguramente él maldicionaba dentro cara. Alabanza del Señor. Satanás está por besar aquí contra Saúl. Y Satanás probó esto en contra de Saúl. Y logra. Y logró. Ahora contra Job, alabanza del y Señor. Y ahora lo trata con Job. Dijo Jehová a Satanás. Y ahora el Señor avisa a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Ata, todo lo que tinta dentro poder. Pastor costa aquí va temporal, hermano. Porque lo que está aquí abajo es temporal, hermanos. Dios pode unabo. Dios te lo puede dar. Dios pode quitarle. Y Dios te lo puede quitar. He aquí todo lo que tienes está en tu mano, le dice Dios. Mira, todo lo que tienes está dentro poder, Dios te avisa. Solamente no pongas tu mano sobre él. Solamente no pone tu mano arriba de él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y así Satanás va fuera de su presencia. Él no podía tocar a Job. Él no podía mexer con Job. Con sus hijos. Con su yuna. Lo que tenía. Lo que está tin. Porque Dios protege a sus hijos. Pasó Dios está proteger su yuna. Pero Dios quitó esa cerca. Pero Dios aquí está tranquera y permitió Satanás tocar a su hijo. Y Dios ha permitido Satanás para mexer con su hijo. Y así Job perdió en un día. Y así Job pierde en un día. Todo. Turcos. Sus hijos. Su yuna. Imagínese si te muere un hijo. Amén. Si un hijo muere. Amén. Usted va a llorar 4 años. Usted va a llorar 4 años. Ahora se muere 10 en un tiro, en un día. Ahora si 10 muere de un tiro, de un día. Dios. Amén. Le van a meter un ataúd con un buraco allí para estar llorando. Gloria a Dios. Eso es terrible, hermanos. Hermano, eso está terrible. Eso es terrible. Eso está terrible. Usted puede imaginarse el dolor. ¿Puede imaginar el dolor de Job? De Job. Y Job hacía sacrificio para sus hijos constantemente. Y Job estaba haciendo sacrificio para su yuna constantemente. Pero perdió todo. Pero para turcos. Sus criados. Su criana. Sus negocios. Su negocio. Todo. Turcos. Sus trabajadores. Su tradona. Fuego de... Mire lo que dice en el 16. Aquí está pensando en el versículo 16. Y uno por uno traían mala noticia. Estaba también que mal noticia. Sus trabajadores también murieron. Su tradona también murió. Imagínense las familias. Reclamando a Job. Reclamando Job. Alabanza al Señor. Y cuando vino otro que dijo, mientras que esa quitaba tapapa de un otro más allá que ella avisa. Fuego de Dios cayó del cielo. Candela de Dios cayó fuera del cielo. Que quemó las ovejas. Y aquí me carnenan. Y los pastores. Y es servidona que estaba atacando. Barbecue completo, hermano. Un barbecue completo, hermanos. Y los consumió. Y el aquí manan. Solamente escapé yo para darte la noticia. Solamente a mí escapaba bien contado. No era fuego de Dios. No estaba la candela de Dios. Era fuego del diablo. Estaba la candela de Satanás. Y hablando, otro viene con mala noticia. Y mientras que esa quitaba tapapia, un otro estaba también con mala noticia. Entre tanto 18 que hablaba. Mientras que esa quitaba tapapia, vino otro que dijo, un otro más llega y avisa. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Estaba comiendo y bebe. En casa de su hermano. En casa de su hermano mayor. Un viento. Y mira, un viento fuerte pasa. Y la casa cayó sobre ellos. Y asusta y la casa cae arriba nan. Murieron todos. Y nan a muri. Qué terrible, ¿no, hermanos? Qué terrible, hermano. Usted puede ver esa situación. ¿Vos puede imaginar la situación ahí? Terrible. Terrible. Sus trabajadores todos murieron. Su tradonantura muri. Y no tiene dinero para dar a las familias de esos trabajadores. Y no tiene para dar a familia de tradona. Alabanza al Señor. De aquí cayó hasta acá. ¿Qué hizo Job? En el versículo 20. Entonces Job se levantó. Job alanta. Rasgó su manto. Y su página. Quitó su barba. Y afeita su cabeza. Rasuró su cabeza. Y afeita su cabeza. Y se postró en tierra. Y él tira su curva bow.
Y adoró a Dios. E adorou a Deus. Con mucho dolor. Com roupa e dolor. Pero adoró a Dios. Pero ele adorou a Deus. No preguntó a Dios qué está pasando. Ele não aponta a Deus o que está passando. ¿Por qué? De como. Adoró a Dios. Ele adorou a Deus. Y declaró. E ele declarou. Desnudo salí del vientre de mi madre. Su nu me ha salido fora de barriga de mi mamá. Y desnudo volveré allá. Y su nu lo volverá. Jehová dio. Señor Dios aduna. Jehová quitó. Y Señor quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendicionase el nombre del Señor. Amaba a sus hijos. Amaba a sus trabajadores. Estima su trabajadora. Disfrutaba de su riqueza. Estaba disfrutar de su riqueza. Pero no se aferró a ellas. Pero no agarra no su mes nanán. ¿Cuál es la palabra del Señor? No te puede alabar Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y el diablo siguió atacando a Job. Y el diablo sigue atacando a Job. En Job 19:25 declara. Y en Job 19:25 está declarado. Yo sé que mi Redentor vive. Mi saco, mi Redentor está viva. Y decía a sus amigos. Y estaba también a su amigo. Ustedes me ven ahora en esta miseria. Vos nada mirar mi orden en miseria aquí. Yo he perdido todo. Como pera turcos. Y piensa que yo he fallado a Dios. Y vosotros piensa como falla a Dios. Pero yo sé que mi Redentor vive. Pero mi saco, mi Redentor está viva. Yo tengo a Dios. Mi tin Dios. Me aferro a Dios. Me aferran a Dios. No lo voy a soltar. Y mi no te la gelos. Él me va a levantar de este polvo. Él lo levanta mi for y stuff aquí. Él se mantuvo agarrado a Dios. Él la mantiene su mes garana a Dios. Dios. Porque en esa situación, si suelta a Dios, si él haga Dios no le queda nada. Él no, nada más no tiene. Y él declaró. Y él ha declarado. Aunque no siento su mano. Más que mi no te siente su mano. Él está allí. Mi Redentor vive. Mi Redentor está viva. Él me va a levantar. Él lo levanta. Él va a cambiar mi situación. Él lo va a cambiar mi situación. Él dio, él quitó. Él aduna y él la quita. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. Bueno, para alabar al Señor. Gloria a Dios. Y mira lo que también dijo Job. Y mira también lo que Job avisa. Porque sus amigos querían su amigo no estaba que él reconociera él reconocer que Dios le estaba castigando. Dios estaba castigando. Pero Job tenía su corazón buen puesto, aleluya. Pero Job tenía su corazón de un buen lugar. Amén, dijo. Él avisa. En Job 27:3. En Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Sobra tan tempo mi vida de mí. Y haya hálito de Dios en mis narices. Y el rocío de Dios está de mi nariz. Mis labios no hablarán iniquidad. Mi lepra seguramente no lo papia injusticia. Ni mi lengua pronunciará engaño. Y mi lengua no lo expresa engaño. ¿Y cuántos cristianos a veces van al mundo y hablan mal de Dios y su iglesia? ¿Y cuántos viajó cristianos para ir back al mundo y tapar malo de Dios y su iglesia? Mira lo que dice aquí. Y aquí está dice aquí não. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Nunca de mi vida lo mi visa con vosotros razón. Hasta que muera. Tena mi morto. No quitaré de mí mi integridad. Lo mi no abandona mi integridad. Tenía su integridad agarrada, hermanos. Ella tiene su integridad agarrada. Se aferró a Dios. Ella aferra su mesna a Dios. Amén, a las virtudes de Dios. La es virtud de Dios. Hasta que muera. Te ora con mi muri. No quitaré de mí mi integridad. Lo mi no abandona mi integridad. ¿Cuál es para alabar al Señor? Le quitaron todo. Amén. El diablo quitó todo. Amén. Tal vez él estaba sintiéndose que estaba ahogándose. Pero no soltaba a Dios. Se aferró a Dios. Para alabar al Señor. Y dijo. Y él avisa. Mi justicia tengo asida. Mi justicia me tinduro tener. Yo soy justo. Mi ta justo. Yo soy hijo de Dios. Mi ta hijo de Dios. Aunque no tengo nada. Más que me no di nada. Aunque he perdido todo. Más que me perde turco. Dios sabe por qué. Dios sabe cómo. Mi justicia tengo asida. Mi justicia tener. Y no la cederé. Y mi no lo lague me aferro a Dios. Mi ta aferran a Dios. Y no suelto a Dios. Y mi no te laga Dios bye. No me reprochará mi corazón. Mi corazón no te reprocha a mí. En todos mis días. Ni un día mi día nan. Hermanos, ponte en la posición de Job en su lugar. Román, ponemos un mes en la posición de Job en su lugar. No vendría dudas a usted. No lo ven duda en la vida. Después de perder todo. Después de perder turco. Usted que sirve al Señor. A poco te sirve Dios. Y vienen estas cosas a su vida. Y cosas vienen a vida. Alabanza al Señor. Amén.
Hay gente que se descarría. Tiene que usted descarriar. Imposible. Imposible. Dios no está conmigo. Dios no está conmigo. Dios no está allí. Dios no está inang. Se olvidan de la trayectoria que tuvieron con Dios. Porque ahora están pasando por situaciones difíciles. Y Job sentía que su corazón le atacaba. Que la duda le atacaba. Y dijo, mi justicia tengo aferrada. Y no lo cederé. Para el Señor. Hermanos, nada hemos traído en este mundo. 1 Timoteo 6:7. Romana, nada nos abincune en el mundo aquí. Y sin duda nada podremos sacar. Y sin duda nada nos podemos abincune. Aferrándose a lo que no es de uno. Agarrando bomesna lo que no te dibo. No hagáis tesoros en la tierra. No hagáis tesoro en la entera. Donde la polilla y el orín corrompen. Amén. Donde ladrones minan y hurtan. Camina de ladrona te busca y te horta. Sino hacemos tesoros en el cielo. Pero hace tesoro en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Camina mod ni orín por corromper. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Y camina ladrona no te horta. Porque donde está vuestro tesoro. Pastora, camina vuestro tesoro ta. Ahí estará vuestro corazón. Ahí en vuestro corazón ta. ¿Cuándo puede alabar al Señor? ¿Cuándo puede alabar al Señor? Si te aferras a cosas terrenales. Si vos agarras mesna cosa terrenal. Tu corazón va a estar allí. Vos corazón lo va a teinan. Vas a perder tu integridad. Lo va a perder tu integridad. Nunca lo hagas. Nunca haces aquí. Alabanza al Señor. Mantén tu integridad. Mantener tu integridad. Mantén tu justicia. Mantener tu justicia. Dios da. Dios te dona. Dios quita. Y Dios te quita. Si Dios te bendice. Si Dios bendicionaba. Disfrútalo. Disfruté. Pero no te aferres. Pero no aferrar. A nada terrenal. Na nada jetera aquí. Ni tampoco a nadie. Ni tampoco na niuende. Podemos estar de pie en esta noche. Nos polanta para hoy noche. El altar está abierto. Altar te abre hoy noche. Alabanza a Jesús. Yo iré, Señor, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Ven a hablar con tu Dios en esta noche. Si en cualquier parte del mensaje Dios te ha hablado, en cualquier parte del mensaje Dios ha hablado, el altar está abierto, aleluya. Ven a hablar con tu Dios. Dios sabe todo. Dios está obrando. Dios está obrando. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Papi, como Dios, aleluya. Habla con tu Dios en esta noche. Señor Taquinán. Dios está aquí. Señor está papeando. Dios está hablando. Señor está llamando. Dios está llamando. Mesteri tradoran. Hay necesidad de trabajadores. Si Dios llamaba. Si Dios te llama. No duda. No dudes. Pone pomés de mandi, Señor. Ponte en las manos del Confía, Señor. Confía en el Señor. No carga nada. No te aferres a nada. Solamente a Dios. Solamente a Dios. Y a su llamado. Y a su llamado. Tu cosa temporal. Todo es temporal. Pronto nos va a ir con el Señor. Pronto nos vamos a ir con nuestro Señor. Ayanan, el tesoro en Ayanan. Y los tesoros allá en el cielo. Ese es eterno. Eso es eterno. Disfrutar de lo cual Dios nabo aquí en la tierra. Disfruta de lo que Dios te da aquí en la tierra. Pero no marabo corazón ayer. Pero no aferres tu corazón a ellos. Nada. A nada. Nada. A nada. Ni a posición. Ni a posiciones. Nada. Ni nada. Sirve tan tiempo por servir. Sirve hasta que puedas servir. Oh, alabanza al Señor.
Alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Aferrándose a lo que no es de uno. Agarrando a lo que no te tipo. El mensaje que me cerró las puertas. El mensaje que será mi porta. Oh, adoramos a Dios, aleluya. Adoramos a Dios. Nos da saludar a todos que están en sintonía. Saludamos a todos los que están en sintonía. Oh, alabanza al Señor. Cristo te llama. Cristo llama. Cristo te llama. Cristo llama. Amén. Amén. Cristo te llama. El periódico de hoy dice: Cristo llama. Extra. Extra. Cristo está en la caminda. Cristo está de camino. Tu costa indica eso aquí. Todo lo indica esto. Voluntario para campo blanco. Voluntarios para los campos blancos. Y es corriente dice más cosas. Alabanza al Señor. Amén. Y ese esta dice más cosas. Periódico dice más cosas. Amén. Ilustra en alabanza al Señor. Aquí lo estamos ilustrando. ¿Quién más que trapa, Señor? Aleluya. ¿Quién más quiere trabajar para el Señor? ¿Quién más podrá me de man del Señor? Pasa, ¿Quién más se quiere poner en la mano del Señor? Pasa. Y te pide líder, pasa, ora con alabanza al Señor. Pasa, pasa, Dios me está entrando. Pasa, pasa, Dios necesita trabajadores. Dios me está entrando. Dios necesita trabajadores. Alabanza al Señor, pasa, pasa. Pasa, pasa. Bien, entregamos vida al Señor. Ven a entregar tu vida al Señor. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Oh Dios, trata tu iglesia, Señor. Oh Padre, mira tu iglesia. Mira, estamos en sintonía, Dios. Mira aquellos que están en sintonía. Trata en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tu costa indica, Señor. Todo indica, Señor. Que el tiempo está acabando. Que el tiempo se está acabando. Como está venir pronto, que Señor. Ya vienes pronto, Señor. Y lo cual nos hace para aquí en la tierra. Y lo que hacemos para ti en la tierra. Oh Dios, lo permanece allá en gloria. Va a permanecer allá en la gloria. Los seguirnos, Dios mío. Nos seguirán, Dios mío. Oh Dios, en nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Haznos ganadores de alma, Señor. Haznos ganadores de alma. Haznos misioneros, Señor. Haznos misioneros, Dios. Con carga de nuestro corazón. Con carga de nuestro corazón. Para ir a palabra, Señor. Para ir a llevar a tu palabra. Para sacar tiempo para obra, Señor. Para sacar tiempo para ti tu obra, oh, Dios, Señor. En nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Quita miedo, Señor. Quita miedo, Señor. Quita inseguridad, Dios mío. Quita inseguridad. Que nos podamos sacar tiempo para obra, Señor. Que podamos sacar tiempo para tu obra, Señor. Porque voluntario para obra, Dios. Oh, que podamos ser un voluntario para tu obra. Dios, estamos aquí. Dile a Dios, heme aquí. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré su gloria a las naciones. Danke, Señor, danke, Dios. Gracias, Señor, gracias. Dios, danke, noche, aleluya. Dale gracias a Dios en esta noche. Llame, danke, Señor. Dale gracias, gracias. Danke, gracias. Dios, danke, Señor. Gracias, Señor. Nos que trabajamos, Señor. Queremos trabajar para ti, lugar Señor. Que más lugar que den, Señor. Tenemos más lugar aquí, Señor. Danos el 10% de isla aquí, Señor. Padre, danos el 10%. Nos de lugar, Señor. Tenemos lugar. Sopla arriba iglesia aquí, tata. Sopla sobre esta iglesia. Sopla arriba iglesia aquí, Dios Sopla mío. sobre esta iglesia. Santifica iglesia aquí. Santifica esta iglesia. Purifica iglesia aquí, Dios mío. Purifica esta iglesia. Limpia iglesia aquí. Limpia iglesia. Y llené. Llénala, con que salvación, Dios mío. Con las vidas que necesitan en nombre de salvación. Jesús. En el nombre de Danke, Jesús. Señor. Danke, Dios. Gracias, Señor. Done danke, aleluya. Dale gracias. Gloria al Señor. Dios está bueno. Dios es bueno. Y Dios está maravilloso. Y Dios es maravilloso. Alabanza al Señor.
Glorificado sea Jesús. Amén, hermana. Por cinta. Los hermanos pueden tomar asiento. El papel. Amén. Dios está bom, Dios está grande y Dios está maravilloso. Nos despedimos de nuestros seguidores. Despedimos de nuestros seguidores. Claro que Dios me está vivo. Amén. Acuérdate, Dios te necesita. Te llamas a un servicio de oración que vamos a seguir clama para alma no perdida. Amén. Hasta el máster, nuestro culto de oración, donde vamos a seguir clamando por las almas perdidas. Alabanza al Señor. Dios bendiga ricamente. Dios les bendiga ricamente. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.